Bienvenidos y bienvenidas a revisar los procedimientos de medida de protección de la infancia y la adolescencia. Hoy haremos una introducción con respecto a este tema, revisaremos los procedimientos cautelares y sus características, así como los intervinientes del proceso, los derechos procesales de los niños, niñas y adolescentes, las normas supletorias que se aplican, el procedimiento general y el régimen de cumplimiento. Los invito a ponerse cómodos y a tomar atención en este interesante tema. Frente a las situaciones de posible violencia intrafamiliar o maltrato infantil, siempre que no alcancen a configurarse como delito, el legislador ha previsto que sean los juzgados de familia los órganos judiciales que de oficio o a petición de la parte afectada o incluso de terceros puedan intervenir ante situaciones ejerciendo su potestad cautelar en favor de estos menores de edad. La intervención de los jueces de familia en estos casos se verifica a través de alguno de los dos procedimientos especiales contemplados en la Ley 19.968 que crea los tribunales de justicia, de familia, y a saber son la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de niños, niñas o adolescentes y respecto de los actos de violencia intrafamiliar. Ambos procedimientos presentan elementos comunes que se pueden estudiar conjuntamente ante sus particularidades. Por ejemplo, los principios generales que inspiran los procedimientos de familia, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como las normas supletorias relativas a materias como la secuencia general del procedimiento o también las notificaciones, son comunes para ambas. En cuanto a los procedimientos cautelares que están previstos en esta ley, es importante señalar que se destacan los procedimientos de aplicación de medidas de protección en favor de niños, niñas y adolescentes frente a casos de maltrato o vulneración de sus derechos, como también el procedimiento de violencia intrafamiliar, el cual debemos recordar no se vincula exclusivamente con los menores de edad. Ahora bien, las características principales de estos procedimientos es que se rigen conforme a ciertos principios y presentan rasgos comunes que se pueden resumir de la siguiente manera. En primer lugar, debemos señalar que se trata de procedimientos que son predominantemente orales, que exigen la realización de audiencias en las que se discuten y resuelven las peticiones más relevantes de las partes del juicio. Sin embargo, existen actuaciones que se deben llevar a cabo por escrito y el tribunal, por tanto, debe mantener un registro fidedigno de aquellas actuaciones a través de escritos, de audios o cualquier otra actuación. En segundo lugar, debemos señalar que en estos procedimientos el juez debe adoptar de oficio las medidas tendientes a que el proceso avance rápidamente. De allí que hablamos de que rige plenamente el principio de la oficialidad, en especial en lo que dice relación a la adopción de medidas de protección en favor de niños, niñas y adolescentes. Esto implica, entre otros aspectos, que el juez puede requerir por sí mismo todos los antecedentes que considere necesarios para poder esclarecer los hechos. Por ejemplo, puede solicitar informes sociales, psicológicos, que se realicen evaluaciones diagnósticas, evaluaciones de riesgo respecto a la violencia intrafamiliar, pueda solicitar fichas clínicas, certificados de antecedentes, entre tantas otras diligencias. Así también puede dictar desde ya cualquier medida cautelar provisoria que estime necesaria para poder proteger los derechos de estas personas tan vulnerables. Del mismo modo, si nota un retardo en la tramitación de la causa, debe adoptar todas las medidas tendientes a que ésta avance, tal y como poder, por ejemplo, reiterar diligencias o prescindir de alguna que estime que ya no es necesaria, o también ordenar a las partes que acompañen antecedentes o realicen las gestiones
que se les han encomendado. En tercer lugar, y diría que es de lo más importante, es que durante el proceso se debe favorecer siempre el interés superior del niño, niña o adolescente, así como su derecho a ser oído. Cabe recordar que estas temáticas están reguladas en el artículo 16 de la ley que crea los tribunales de familia, en donde se consagra este principio de interés superior, que puede entenderse como aquellos en cuyo ejercicio y goce pleno de efectivo de los derechos y garantías que le asisten a estos sujetos y titulares de derechos. Por ende, en la resolución de estos procedimientos, el juez siempre debe velar porque las medidas que adopta le den vigencia y refuercen todos los derechos de ese niño, niña o adolescente que ha sido afectado, con prioridad respecto a los eventuales derechos de los adultos. Así, por ejemplo, la regulación judicial de medidas relativas al cuidado personal, a la relación directa y regular que pueda tener con los padres, así como la prohibición de acercamiento o cualquier otra medida similar, se debe adoptar considerando su ventaja o desventaja para este niño, niña o adolescente y no en función del adulto que pueda ver sus potestades disminuidas o restringidas. En los procedimientos de protección relativos a niños, niñas o adolescentes, ordinariamente va a existir una parte denunciante o requirente y una parte denunciada o requerida. La primera de ellas, la requirente, es aquella que coloca en marcha el procedimiento al deducir una denuncia o una demanda. Atendido que en este tipo de casos se busca maximizar la defensa de los intereses de los niños, no hay mayores limitaciones en cuanto a quienes pueden deducir la acción respectiva, sin perjuicio de que la ley establece la obligación de ciertas personas a hacerlo. Tal sería el caso, por ejemplo, de los establecimientos educacionales o de salud que puedan vislumbrar algún tipo de vulneración. Hay que destacar que una demanda consiste en una presentación escrita que se interpone ante un juzgado de familia dando cuenta, en este contexto, de la situación de maltrato, vulneración de derechos o violencia hacia un niño, niña o adolescente que usualmente se deduce con el patrocinio de un abogado. Por otro lado, una denuncia consiste en una presentación escrita u oral ante un juzgado de familia o una institución diversa, como sería el caso de carabineros, policía de investigaciones, y que da cuenta de hechos de la misma naturaleza sin necesidad de contar con el patrocinio de un abogado. A su vez, la parte requerida o denunciada es aquella a la cual se le imputa un hecho consistente en maltrato o vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente. Por su parte, aunque no tengan la calidad de partes, normalmente en esta clase de procedimientos sí presentan una participación relevante el Servicio Nacional de Menores o sus organismos colaboradores acreditados, tales como la Oficina de Protección de Derecho, los centros residenciales o los programas que han intervenido o intervienen actualmente con aquel niño, niña o adolescente que se encuentra afectado en sus derechos. Finalmente, también es posible que en el contexto proteccional se decida asignar un curador ad litem para aquel niño, niña o adolescente, tal y como se señalará a continuación. Sin perjuicio de los derechos concretos que se busquen resguardar a través de los procedimientos de protección respectivos, los niños, niñas y adolescentes presentan también derechos específicos en el ámbito procesal del derecho de familia, que están vinculados con los principios que le inspiran. Uno de esos derechos dice relación con su derecho a ser oído, vale decir, con la posibilidad de exponer ante el tribunal la propia opinión respecto de la materia en discusión y que sea de su incumbencia.
Esto se complementa con el derecho a que esas declaraciones se verifiquen en condiciones adecuadas y que den seguridad y comodidad al menor en función de su edad y también del grado de madurez que éste tenga. Otro derecho consiste en actuar representado y con asesoría letrada. Para estos efectos, este niño, niña o adolescente u otra persona en su nombre consigue a un abogado que asume el patrocinio de la causa llevando a cabo una defensa técnica adecuada. Hay que señalar que diversas instituciones, tanto públicas como privadas, conceden esta asesoría legal y representación gratuita a estos menores de edad. Finalmente, también puede suceder que el tribunal estime necesario para la adecuada protección del niño que se designe a un curador ad litem, que es una persona adulta distinta de las partes del juicio, quien debe velar porque en ese procedimiento se resguarden todos los intereses de ese niño, niña o adolescente. Por lo general, se designa como curador ad litem a un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial o cualquier otra institución pública o privada que se dedique a la defensa de estos derechos. Ahora bien, en cuanto a las normas supletorias, tenemos que señalar que en conformidad a lo que señala el artículo 68 y 81 de la ley que crea los tribunales de familia, tanto en el procedimiento para la aplicación de las medidas de protección frente a maltrato o vulneración de niños, niñas o adolescentes, como también en los casos de violencia intrafamiliar, resultan aplicables en todo lo que no sea expresamente modificado por esas regulaciones particulares, las normas que se prevén en el título tercero de esta normativa, que regula precisamente el procedimiento ordinario para la tramitación de causas de familia. Esto que les acabo de mencionar se traduce, en primer lugar, que por regla general las partes pueden comparecer personalmente a las audiencias a las que son citadas, sin perjuicio de que puedan asistir representadas por un abogado u otra persona habilitada para aquello. Por regla general, en estos procedimientos las notificaciones se verifican por aquel medio idóneo que las propias partes señalen en su primera presentación y regularmente corresponde a un correo electrónico. En tercer lugar, debemos señalar que existe libertad probatoria y esto implica que las partes pueden emplear como medio probatorio cualquier elemento que resulte idóneo para esos efectos, sin que existan medios de prueba forzosos o prohibidos. En cuanto al procedimiento general de aplicación de medidas de protección, debemos señalar que la Ley 19.968 regula este procedimiento por parte de un juez de familia en las medidas de protección, en donde se regula esencialmente las siguientes normativas. En cuanto al ámbito de aplicación, es importante señalar que el objeto del procedimiento se explicita en cuanto a la suposición de concretar y examinar la situación de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de algún maltrato o cuyos derechos se ven amenazados o infringidos con la finalidad de poder decretar medidas que resulten pertinentes y eficaces además para ponerle término a ese maltrato, a fin de resguardar y restituir entonces sus derechos. Sin embargo, este procedimiento no resulta aplicable en ciertos casos determinados. Si los hechos que se han denunciado son constitutivos de delito. También si los hechos denunciados son constitutivos de violencia intrafamiliar. En ambos casos se debe aplicar un procedimiento diverso o bien derivar los antecedentes ante el Ministerio Público para que se inicie la respectiva investigación y con ello el inicio de una causa penal si es que procediere. En cuanto al inicio del procedimiento, debemos señalar que las formas están señaladas en el artículo 70 de la ley y consisten en la actuación de oficio del tribunal
o un requerimiento interpuesto sin formalidad alguna por parte del propio niño, niña o adolescente, de sus padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado o de profesores del establecimiento educacional o profesionales de la salud que trabajen en aquellos servicios en los cuales se atiendan. Así también se considera el CENAME o cualquier persona que pueda tener interés en aquello. A partir de esto, entonces debemos exponer que el procedimiento puede iniciarse de dos maneras. Primero, a requerimiento de alguna persona que tenga interés en la protección de un niño, niña o adolescente víctima de maltrato o que esté siendo vulnerado en sus derechos. Entre estas personas destacan especialmente el propio niño, niña o adolescente afectado, sus padres o personas que lo tengan bajo su cuidado, así como el director del establecimiento educacional, profesores o profesionales de la salud o el CENAME en su caso. Se puede iniciar este tipo de procedimiento también de oficio. Esto quiere decir que se hace a iniciativa del propio tribunal. Esto presupone que el juzgado de familia ha tomado conocimiento de una situación de maltrato o de vulneración de derechos hacia un menor de edad sin previo requerimiento de alguna de las personas que hemos mencionado anteriormente. Esto podría suceder, por ejemplo, en el contexto de que se ventile una audiencia citada por el propio juzgado por algún asunto que esté vinculado a alimentos, cuidado personal o relación directa y regular, y a partir de allí se arrojen antecedentes que puedan ser vulneratorios de estos niños, niñas o adolescentes. Una vez que se deduce el requerimiento o que se ha iniciado el procedimiento de oficio por parte del tribunal, este debe citar a una audiencia dentro de los 5 días siguientes. Es importante señalar que esto no siempre se cumple atendida la carga de los distintos tribunales de justicia. Ahora bien, a esa audiencia se debe citar igualmente al niño, niña o adolescente, a sus padres y a las personas que hemos mencionado anteriormente, ya que se exige la comparecencia física y por tanto es necesario hacer una notificación de esta citación, la que debe hacerse de manera personal, sin perjuicio de que en casos urgentes se puede disponer la citación por otros medios que resulten ser más veloces y eficaces. Durante la audiencia, el juez debe informar a las partes respecto del motivo por el cual han sido citados, los derechos y deberes que le asisten y deberá responder a las dudas e inquietudes que puedan allí surgir, para lo cual deberá también indagar sobre la situación que ha motivado el inicio del proceso y la forma en la cual afecta a este menor de edad sobre la identidad de las personas que se encuentran involucradas en la afectación de sus derechos. Luego, el juez entonces deberá determinar si cuenta con antecedentes suficientes para poder resolver de inmediato la causa, pudiendo dictar sentencia en esa misma audiencia y disponiendo de cualquier medida cautelar que esté prevista en la ley. Ahora, en caso contrario, si el juez no tiene todos los antecedentes relevantes para resolver inmediatamente, puede estimar la necesidad de que se decrete una medida de intervención, ¿verdad? O la realización de ciertas diligencias para resolver con más y mejores antecedentes. En este último caso, deberá citar a una audiencia de juicio, la que se llevará a cabo con posterioridad y a partir de allí es que se deberán incorporar todos y cada uno de los antecedentes que se hayan decretado para luego proceder a dictar la sentencia definitiva y la determinación de la necesidad de aplicar una medida de protección. Ejecutoriada que sea la sentencia y en los términos que se haya decretado una medida de protección en favor de un niño, niña o adolescente, el juez debe dictar todas las resoluciones tendientes para que esa decisión se cumpla efectivamente.
Y para esos efectos es que se dispone entonces la derivación eventual a algún tipo de programa de intervención de la red Sename, en virtud de la cual entonces se deberán hacer los seguimientos e intervenciones correspondientes, remitiendo permanentemente dentro del plazo que el tribunal haya establecido los informes relativos a los avances, adherencias y resultados de aquellos objetivos que se hayan fijado para hacer cesar esa situación de vulneración del niño, niña o adolescente que haya sido objeto de una medida de protección. Eso ha sido todo en esta ocasión. Les agradezco su atención.